Podcast. Yo creo que hoy las empresas como SAP, como Oracle, como Salesforce, ya tienen inmerso en su tecnología algunas funcionalidades que usan inteligencia artificial. Por lo tanto, si tú eres una empresa que ya tiene un software as a service, pues atrévete a probar. O sea, si no estás en balance, no lo vas a hacer. Pero también algo que encontré fue que muchas personas piensan que ese balance es responsabilidad de la empresa. En este tipo de empresas, yo creo que ahorita la parte de la necesidad es realmente traer gente de buen nivel, ya sea en el consejo o en el comité de tecnología, porque hay un órgano que se puede definir, que es lo que yo estoy haciendo ahorita en Su Carne, que es el órgano, o sea, ser la líder del comité de tecnología que está debajo del consejo, que reporta al consejo, pero que realmente guía a la empresa en los siguientes pasos, ¿no? Entonces, digamos, este es digamos, en las empresas que hoy han sido muy exitosas, pero que necesitan entender qué hacer. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Bueno, pues ya estamos en un nuevo capítulo del Rodcast y estoy muy contento porque una buena amiga está en esta ocasión, en este Rodcast, Ángela Gómez. Ella es la CEO y co-founder de Sostechiability, una nueva compañía que además está interesantísima porque es SOS Tech, de tecnología obviamente, IA, de inteligencia artificial, y la parte de Sustainability, que es la sostenibilidad, todo eso conjuntado en una sola compañía. Y además, bueno, pues tiene participaciones en muchos consejos de varias empresas de primer orden, Su Carne, en fin, varias. En fin, ya lo iremos platicando. Ángela, gracias. Al contrario, Rodrigo, feliz de estar aquí y muchísimas felicidades. Finalmente tenemos el Sí, Rodcast. exacto. Después de mucho platicarlo, qué bueno que ya estás acá y gracias por la invitación. Ahora ya nada más me falta mi maestría en algún lugar, que tú me diste ese gran consejo, pero estoy en ello, ejecutando. Ángela, quiero comenzar porque, bueno, pues a lo mejor habías tenido un posicionamiento y lo has ido construyendo a lo largo de una carrera de 3 décadas en el mundo corporativo, en este ascenso que muchas personas van teniendo y que se identifican contigo, y de repente te encuentras en un momento en donde esa carrera corporativa pues da un salto y ahora estás pues lanzando Sustainability por un lado y además en los consejos de administración, y creo que es fascinante sobre todo porque muchas personas que nos escuchan, muchos que están en el mundo corporativo siempre tienen esta fantasía, ¿qué pasaría si? Y tú lo estás viviendo y por eso es bien interesante. ¿Cómo te ha ido? Bueno, primero contar, saliste de SAP, decidiste dar este paso. ¿Hace cuánto y cómo ha sido estos meses? Claro, con mucho gusto, Rodrigo. Pues mira, 30 años de vida corporativa seguida, siempre en temas de tecnología. Y yo creo que hay momentos en los que se conjuntan muchas variables, ¿no? O sea, tú ahorita lo mencionabas, consejos de administración. Cuando estuve en SAP y anteriormente, tuve la oportunidad o el ofrecimiento de sumarme a algunos consejos de administración. Obviamente, por temas quizá de un potencial conflicto de interés en su momento no se dieron. Entonces, vienen algunas propuestas de consejos de administración, también algunos clientes que querían como que algún tipo de asesoría mucho más holística y agnóstica, quizá no necesariamente relacionada con temas de SAP. Entonces, que surge la posibilidad de crear Sostechiability. Como tú lo decías, Sostechiability, bueno, tú sabes que yo soy una súper apasionada de los temas de sostenibilidad. Durante mi estancia en SAP en estos 3 años como presidenta, alguna vez escuché decir a nuestro CEO que nosotros como empresas de tecnología, pues muchos años trabajamos porque las empresas tuvieran rentabilidad, ¿no? Y hacer esa rentabilidad sostenible. Pero él decía que ahora las empresas de tecnología tenían que trabajar para que esas iniciativas de sostenibilidad fueran rentables. Entonces, ese juego de palabras se me hizo súper importante. Y por eso es que decidí fundar Sustainability, que como bien lo dices, SOS habla de la urgencia del tema. Tech IA, porque estoy súper convencida que sin tecnología la sostenibilidad no va a existir. ¿Por qué? Porque hoy hay que medir, hay que reportar, hay que mejorar. Y Ability, porque sí soy una creyente de que todavía hay mucho por hacer en términos de habilitación de todos nosotros en temas de tecnología, de sostenibilidad. Entonces estoy súper contenta, Rodrigo, porque creo que después de estos 30 años de vida corporativa, tengo hoy la posibilidad de decidir qué sí hacer, qué no hacer, en qué consejo estar, en qué consejo no estar,
Estoy también haciendo un tema con startups, entonces yo también decidir a qué startup creo que le puedo aportar valor para a lo mejor para acelerarla, para darle consejos, para revisar su go-to-market. Entonces creo que es una etapa muy linda y sobre todo de impacto claro y detallado. ¿Y por qué digo detallado? Porque obviamente cuando tú estás en una empresa como mi última que fue SAP, dices, oye, sí, tengo más de 10,000 clientes, muchísimos colaboradores, pero al final a los clientes los tocas de una manera muy puntual. O sea, hoy tengo la oportunidad de ir mucho más profundo para asegurar que ciertas iniciativas de tecnología están realmente teniendo el impacto correcto. Claro, y además forma parte de un gran ciclo porque tú empezaste, si no me falla la memoria, en SAP en algún momento, fuiste a otros lugares, que eso lo hemos platicado, es un consejo fundamental para muchas hombres y mujeres en términos de atreverte a salir porque a veces tienes que ir a tener experiencias afuera y luego puedes regresar. Tú regresaste como presidenta de SAP en su momento, pero habías pasado por distintos mundos, ¿no? Y eso hoy, pues, enriquece mucho a las empresas con las que colaboras y que colaboran contigo, porque pasaste por el mundo de la moda en Palacio, también, por ejemplo, en la parte, si no me falla la memoria, de una empresa de óptica italiana. Sí. En fin, es una carrera larga. ¿Cómo fue primero empezar y sobre todo no es sencillo la brújula de decir, bueno, pues ahora tomo la decisión de estar en una empresa muy estructurada, como en su momento cuando empezaba a hacer SAP, y dar un paso al lado y decir, pues tomo esta oportunidad en otro lugar, y finalmente, pues regresaste en algún momento como presidente, y eso es interesante. Y luego, y eso es la, digamos, consistencia de los puntos de datos en tu carrera, has decidido dar otro paso, ¿no? Después de estar en la cima de un gran ciclo, y ahora estás construyendo esto y eso es fascinante. Pero, ¿cómo fue empezar y cómo fue esa primera vez que diste el primer paso? Pues diría salto, porque además pues te fue proyectando hacia arriba. Sí, pues mira, siempre he creído que tú en tu vida tienes que tener como un eje rector, ¿no? O sea, en mi caso, y yo he sido muy vocal en que mi propósito, y no es que lo supiera el día uno, o sea, lo he ido construyendo a lo largo de mi carrera, es hacer que la tecnología mejore las empresas, mejore la vida de las personas y obviamente por consecuencia mejorar el país, ¿no? Y a lo mejor suena pues muy idealista, pero la verdad es que si tú tienes claro ese propósito, cada cosa que vas haciendo, cada salto que vas dando, tiene que tener sentido con ese propósito de vida. Entonces, regresándome a tu pregunta, yo llevaba 17 años en SAP, tocando muchísimas empresas. En ese momento estaba más del lado de consultoría, ¿no? ¿Y cómo empezaste? O sea, cuando llegaste a SAP y te dijeron bienvenida, porque no es un asunto menor, se nos olvida luego, pero uno pues, tiene 20 años o 23, 24, llegas ahí y dices, wow, qué mundo. Sí. Y 17 años después, pues creciste muchísimo. ¿Cómo fue? Sí, fíjate que yo estudié ingeniería en sistemas en el TEC de Monterrey. Siempre digo que cuando menos del 5% de las mujeres estudiábamos algo relacionado con ciencia y tecnología. Cuando salí del TEC, mi primer trabajo no fue SAP, fue Sabritas. Estuve corto tiempo porque la verdad no me encantó en ese momento el área de tecnología per se que tenía Sabritas. Hoy ha evolucionado muchísimo. Y después tuve la fortuna de entrar a trabajar con un cliente de SAP. O sea, esa fue la primera vez que yo toqué SAP. Yo me casé, me fui a vivir a Monterrey, esta empresa no estaba en Monterrey y decidí aplicar SAP, ¿no? Pero yo entré ya teniendo cierto conocimiento de las soluciones financieras. Claro. Entonces, arranqué como consultora a nivel 1, o sea, realmente, o sea, yo te lo digo, entré a SAP, me acuerdo perfecto, entré a la oficina de Monterrey y mi primer día ya me mandaron a cliente. Porque realmente yo ya venía ya estaba certificada. Bien. Entonces, qué interesante, porque además te ha tocado ver la transformación de Monterrey, exacto, que ha sido extraordinaria, ¿no? La pujanza de los empresarios regios siempre ha estado ahí, pero tú has visto esta transformación de las últimas décadas y es impresionante. Es impresionante. Ahorita te platico de Monterrey, pero entré como consultora a nivel 1 y de ahí fui subiendo. Tuve una promoción cada 2 años hasta llegar a consultora a nivel 5. Yo siempre digo que la carrera de consultoría es muy linda porque yo siempre digo que no se tiene que morir tu jefe para que tú subas, porque si tú te capacitas y tú te certificas, tú puedes ir subiendo. Después de esos, déjame llamarlo 10 años, me dio la oportunidad de liderar una práctica. 2 años después. ¿Cuál práctica te tocó? La de Business Intelligence. Bien. Fíjate, en esos momentos en los que los data warehouse estaban en su... Y que era, yo me acuerdo que levantabas una piedra y decían Business Intelligence, ¿no? Era el momento así. Totalmente. Entonces ahí me tocó Business Intelligence, me tocó Balance Scorecard, me tocó toda la parte de estrategia.
Después me dieron a todos los consultores, que en ese momento teníamos alrededor de 80, 100 consultores en SAP, y recordando que los consultores, digamos, son como la elite, y después me tocó liderar ya SAP Servicios. Y algo interesante es cómo pasa uno, porque es lo mismo que en el mundo del periodismo. Tú puedes ser un gran periodista, un mal editor y un mal director editorial. Y eso son mundos distintos y habilidades diferenciadas. ¿Cómo fue y cómo fuiste adquiriendo habilidades en términos de liderar? Porque no es lo mismo ser consultor, ¿no? Incluso puedes tener un equipo, pues 3, 4 personas, a de repente estar a cargo de 80. Claro, ya sabes sus dolores, pero hay veces que hay personas que no tienen el talante para dirigir. ¿Por qué? Por distintas razones. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso sí fue mucha preparación. O sea, yo creo que hoy las empresas, una empresa como SAP, invertía muchísimo en talento. Yo siempre fui parte de un grupo de talento al cual le invertían muchísimo en habilidades de negociación, habilidades de presentación, habilidades de liderazgo. Y también creo que fue una mezcla entre preparación y también adelantarte. Yo siempre digo que no nos tenemos que esperar a que nos den la siguiente posición para actuar como lo que queremos ser, ¿no? Claro. Entonces, te doy un ejemplo. Yo formaba parte de un proyecto muy importante en ese momento para SAP. Éramos varios consultores, pero no había realmente un líder. Entonces, yo en mi afán de decir, para que esto salga mejor, entonces un día llegué y les dije, oigan, todos los lunes veámonos, planeemos la semana y así veamos si realmente cumplimos los objetivos, ¿no? Fue un poco iniciativa. Agradezco a mis compañeros en ese momento que se me sumaron. No, y que tiene mucho que ver porque ya era liderazgo, porque el liderazgo se construye con legitimidad. Si les cayeras mal y no, ella quiere ser líder, nadie te hubiera pelado. Pero claramente dijeron, no, sí, buena idea. Exacto. Entonces empezamos a ver que, entonces, como a los 6 meses, dijeron, oye, necesitamos un líder de proyecto, pues es que Ángela ya hoy indirectamente o informalmente ella es la líder. Entonces, yo creo que ha sido una mezcla entre sí prepararte para esto, tomar esas oportunidades que veas, aunque no seas oficialmente ese líder. Y yo creo que sobre todo, Rodrigo, hoy en día, o sea, aprender de otros. O sea, hoy hay tanta información, tantos podcasts, tantos libros, tantas experiencias. En ese momento, la verdad, no había mucho, pero yo tenía un jefe que era maravilloso, que siempre... ¿Quién era? Se llama Jorge Vargas. Jorge Vargas, que by the way, no le gusta que lo mencione mucho, porque un día... un día le dije, Jorge, es que te tengo que agradecer lo que realmente hiciste por mí, porque yo aprendí mucho de él como jefe, porque yo decía, es que yo... cuando sea jefa quiero ser como él. Entonces, yo también me fui fijando mucho en su estilo de liderazgo, mucha empatía, mucho empoderamiento, cero micromanagement. Y bueno, yo creo que vas tomando esos role models que a ti te permiten ir forjando. Claro. Tú eres una líder muy empática, me consta, porque te he venido observando, somos amigos. Pero, ¿cómo compensar la parte de la empatía? Que esa es una de las fórmulas más difíciles. Y lo enfático de la orientación a resultados y tener que cortar cuando hay que cortar o tener que... pues no sé si regañar es correcto, pero marcar muy, muy, muy fuertes las fronteras. Y supongo que eso en tu carrera habrá sido un tema complejo, porque eres de generar consensos, eres muy empática, pero luego hay gente que abusa, ¿no? Entonces uno tiene, o que no cumple, y entonces tienes que decirle, oye, no estás cumpliendo, segunda vez, esto no va a poder funcionar. ¿Cómo fue en tu caso adquirir esa parte? Mira, yo tuve la fortuna de conocer la metodología de Balance Scorecard hace muchísimos años, porque justamente me tocó implementarla en algunos clientes, ¿no? Como grupo modelo en su momento. Y creo que la metodología de Balance Scorecard no es otra cosa que decir, oye, hay una estrategia en la empresa y la tienes que saber bajar en 4 pilares: financiero, interno, externo y gente. Entonces, desde ese entonces yo quedé súper enamorada de esta metodología porque soy ingeniera, entonces me gusta mucho la claridad. Entonces, primero que nada... sí ser muy clara con tu equipo en los objetivos, medirlos constantemente, independientemente de tus objetivos, de tu bono, lo que sea, es decir, ¿cómo vamos? O sea, yo sí siempre he tenido reuniones con mi equipo mensualmente, decir, oigan, si definimos estas 12 prioridades, vamos a trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, ese por el lado, digamos, hard. Ahora, por el otro lado, sí ser muy clara con las personas, mucho más one-to-one. Cuando algo está funcionando bien y cuando algo no. Yo les decía que odiaba, que una vez tuve un jefe que no lo veía casi que en todo el año y el día que llegaba la evaluación de desempeño empezaba como que en 0, ¿no? Entonces empezaba, oye, no, pero es que hice esto. Ok, 1. Oye, no, pero también, entonces yo decía, oye, es que no puede ser así. O sea, yo creo que tú le tienes que dar a tu equipo feedback en el momento. Yo soy así de muchísimo feedback, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, salimos de una reunión, oigan, en esta reunión hicimos esto súper bien,
pero esto definitivamente creo que no estuvo bien. O de que alguien llega tarde a una junta. Entonces, yo creo que esa comunicación one-to-one, que es súper importante, one-to-one que genera mucho mayor efecto que cuando regañas tú a alguien enfrente de todos, Sí. es lo que a mí me ha funcionado hasta ahorita. O sea, claridad y también mucha comunicación. Y aunque no me lo has dicho, ha quedado, es muy obvio en la respuesta que acabas de dar, porque primero das retroalimentación positiva y luego negativa, ¿no? Eso es fundamental. Ya lo he escuchado, por ejemplo, en este libro de Bob Iger, el que fue presidente y ya regresó además de Walt Disney Company, hace eso, ¿no? Decía, nunca empiezo negativo. Y ahorita sin decirlo, o sea, sin decir esta es mi fórmula, es claro que así funciona. De hecho, cuando me has dado retroalimentación del broadcast, es así, ¿no? Y es muy bueno. Ahora, bueno, estamos hablando entonces, fuiste tomando estas habilidades muy estructurada en términos de la formación, pero además obviamente también la iniciativa, no esperar pasivamente a que te llegue, sino ir a buscarlo. ¿Y cómo fue, por ejemplo, o cómo gestionas cuando has tenido que despedir a alguien o normalmente la retroalimentación los lleva o cómo gestionas esa otra parte? Sí. Porque a veces hay quien, por ejemplo, hace como esto que se denomina ghosting, ¿no? Que dice, bueno, pues ya no estás funcionando, menos responsabilidades, es muy obvio para ti y entonces tú solito vas a saber. Pero en tu caso, pero no es lo más, es un poco tóxico eso, pero ¿cómo lo haces? Es que mira, yo creo que eso se conjunta, Rodrigo, con esta pregunta que me hacías del momento en el que dejé SAP, ¿no? O sea, yo creo que después de 17 años, y ahorita te contesto, pero quiero conectarlo con realmente cuando tú dices, oye, ¿dónde puedo aportar ahora más, no? Entonces, después de mis 17 años, me llega esta oportunidad de salir de SAP, para moverme a una empresa de CPG que se llama Safilo. Es una empresa global que hace lentes, literal, diseña, produce y distribuye lentes oftálmicos y de sol de muchas marcas. Y realmente para mí fue como shock, ¿no? Porque era un rol presidenta de Latinoamérica, no tenía nada que ver con tecnología, y la decisión de decir, dejo pues toda mi carrera, parte del equipo de Top Talent, pero creo que en ese momento mi reflexión fue, o sea, si no lo hago ahorita, quizá nunca me salga. Este rol que voy a hacer es un rol súper comercial que seguramente me va a servir, y te lo juro que sí lo pensé y hasta lo dije en una junta, para que eventualmente yo pudiera tomar la dirección general de una empresa de tecnología. Y eso lo traslado un poco al tema de despedir o no despedir. Yo creo que hay veces que cuando tú ves que una persona ya no está dando el resultado que tú esperas, es responsabilidad tuya también el decir, o lo muevo de posición o de una vez lo saco de la organización, porque después de pronto te das cuenta que va a otro lado y está brillando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que más bien, pues obviamente es el miedo tanto de las personas de tomar la decisión de salir o de tú como manager que dices, ¿esta persona qué va a hacer? O sea, yo te lo juro que de pronto me tocó despedir a líderes que hoy están brillando en otras empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque son diferentes productos, porque son diferentes culturas, diferentes maneras de trabajar que a lo mejor hacen más fit con la persona. Entonces, yo creo que como mensaje es que esto sí es una responsabilidad del líder, tomar decisiones a lo mejor en su momento duras, pero que estoy segura que al final para la persona y para la organización van a ser lo mejor. Claro, que es muy parecido a lo de Reed Hastings, ¿no? Él dice en Netflix, oye, si no funcionas, te estoy haciendo un problema, te estoy causando un daño porque no estás en el lugar que necesitas estar y además no estás haciendo un daño a la organización, ¿no? Y es un poco esa visión, sobre todo porque, como bien dices, no se trata de bien o mal, sino más bien de habilidades, de que estén alineados, etcétera, y que eso funcione, porque además puede funcionar en ciertos momentos y en otros no, y eso también es importante. Ahora voy a regresar al tema Monterrey. ¿Cómo te tocó Monterrey y cómo ha cambiado el Monterrey que te tocó empezar a ir con las empresas y con el tema de la tecnología y el que ahora pues también te está tocando? Sí, mira, Monterrey es una ciudad que yo quiero muchísimo. Obviamente yo te dije, ahí empecé, digamos, mi vida laboral dentro de SAP, que pues de mis 30 años de carrera profesional, 20 los hice ahí. Me tocó en Monterrey, en primero súper seguro, ¿no? O sea, era sí. Cuando tú venías de Ciudad de México y de pronto veías que había gente que dejaba la puerta de su casa abierta en la noche o las llaves del coche, literal, eso era literal, funcionaba. Y yo creo que una época en la que estaban grandes empresas, ¿no? Como Cemex, como ILSA, pero también había muchas empresas como en proceso de desarrollarse, como por ejemplo a mí me tocó atender a Alimentos Matre, que eran los de Lucas, que después los compró Mars, sí. ¿no?
Entonces, fue súper interesante porque obviamente tú viniendo a lo mejor de Ciudad de México, de pronto empiezas a atender clientes muy de industria manufacturera, que realmente en su momento estaban apostando por profesionalizarse con un ERP, déjame llamarlo de esta manera. Obviamente me tocó, yo viví en Monterrey poquito, viví un año en Monterrey, pero como que siempre estuve cerca de Monterrey, pues por muchas razones. O sea, cuando estuve en Safilo tenía clientes en Monterrey, Palacio de Hierro también tuve clientes en Monterrey, pero yo creo que el mayor impacto lo vi en mi último rol como presidenta de SAP, porque yo te podría decir que el 35% del negocio y en general de las empresas de tecnología sucede en Nuevo León. Entonces, sí veo un cambio en los tipos de empresas, o sea, ya no solo son los Cemex, los grandes corporativos, incluso corporativos como un FEMSA, por ejemplo, ahora que tienen toda su área de innovación, lo tienen ahí. Entonces, sí hay una evolución en términos de las empresas, pero también del tipo de talento que sale de las organizaciones, Tec de Monterrey, yo soy de Tec de Monterrey, de pronto ya escuchas de carreras increíbles que realmente están atacando a lo que hoy las empresas están requiriendo. Entonces, yo creo que es un tema de evolución y bueno, ahora pues nearshoring, no nearshoring, ¿no? Ahora con Trump, pero definitivamente Nuevo León creo que en general tiene una posición y una importancia para la tecnología y para las otras empresas, como un punto que realmente pues todo el mundo tiene que estar cerca. Claro, y además es una ciudad muy interesante porque tiene siempre históricamente una cercanía con Estados Unidos, obviamente particularmente con Texas. De hecho, el propio Tec, pues don Eugenio lo funda inspirado en el MIT, no salió mal, de hecho creo que en algunas cosas, y yo también me gradué de ahí, pero no lo digo por eso, supera al MIT en términos de volumen, ¿no? Porque la revolución que ha significado para México y sus profesionales y el estándar que ha puesto en la educación privada que tenemos universidades de excelencia, pues sí que es extraordinario, pero viene de Monterrey, ¿no? Por esta... digamos, la Ciudad de México es muy grande, es muy potente también, obviamente, está Guadalajara y muchas otras ciudades, no quiero dejar a nadie afuera, obvio, pero Monterrey tiene esta característica que son, primero, muy arrojados, en términos de muy orientados a la ejecución, y dos, sí tienen un contacto distinto con los Estados Unidos que otras geografías, y eso también pues por eso son lo que son, ¿no? La tercer mayor economía estatal, con una población de 5 millones, y yo creo que a finales de esta década a lo mejor van a rebasar al Estado de México como la segunda, ¿no? Sí. Y por eso esa trayectoria. Pero sí es interesante cómo en las charlas que he tenido contigo, el nivel de sofisticación que tienen hoy las empresas regias, que además muchas ya son globales y regionales, es muy distinto que lo que te tocó seguramente cuando empezabas. Totalmente, Rodrigo. Sí. No, y sabes que también los estilos de liderazgo, o sea, yo creo que ahí hay un grupo, por ejemplo, de los top 10, 20 empresarios de Monterrey y siempre hacen muchas iniciativas juntos. O sea, a diferencia a lo mejor de Ciudad de México, en la que hay muchísimas empresas y a lo mejor no hay esa cercanía, ahí sí hay estos grupos de liderazgo que se comparten conocimientos. O sea, creo que ellos ven mucho, sí, el bien de sus empresas, pero también tienen una misión realmente de volver a Nuevo León un estado, digamos, primer mundo, yo te diría, que sea referencia en muchos temas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema de Nuevo León 4.0, cuando se lanzó esta iniciativa con Clelia al frente, le mandamos un saludo a Clelia, y otras iniciativas adicionales que han surgido. Por ejemplo, yo también tengo la fortuna de ser parte del consejo del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Eso es algo, digamos, no retribuido, pero todo ese conocimiento de temas de inteligencia artificial en el TEC de Monterrey, pues mucho de ello sucede en el campus de Monterrey, ¿no? Claro. Entonces, sigue siendo un hub muy importante de innovación. Sí, sin duda lo es. Y además también es interesante la otra parte, digamos no otra parte, pero tu experiencia, porque buenas pláticas de inteligencia artificial que he tenido contigo, pues siempre me dicen, pues sí, está muy bien y es la revolución que viene y es transversal y entonces, como sabes, pues es un tema que me mueve mucho, sobre todo por lo que va a implicar en términos de la transformación económica, pero tú me has dicho algo que pocas personas me han dicho y es, sí está muy bien, pero hay muchas empresas que ni siquiera han ido a la nube, pensando que obviamente la nube pues es la interfase con la que vas a tener acceso a nuevas tecnologías y has sido una evangelizadora de ello y lo sigue siendo obviamente porque eso es una misión desde tu nueva empresa. ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? Porque de repente te toca con empresas muy grandes, muy sofisticadas en donde suena muy bien decir inteligencia artificial,
pero en realidad luego pues se convierten, lo voy a decir en inglés, talking points, digamos, de consultoras, etcétera, que es difícil aterrizar en la acción de una organización y un caso de uso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte que pues te ha tocado y ahora desde el agnosticismo pues todavía se vuelve mucho más valioso lo que le estás generando? Sí, mira, a mí, Rodrigo, creo que me ha tocado una carrera súper emocionante en tecnología y me regreso tantito porque me acuerdo mucho que cuando estaba todavía estudiando en el TEC de Monterrey, era cuando apenas empezábamos a democratizar Internet, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, era como inimaginable. Yo me acuerdo que las primeras conversaciones, no, es que ya puedes entrar al Museo de Nueva York y puedes ver una exposición virtual. O sea, imagínate que esas eran como las charlas de para lo que en ese momento queríamos usar Internet. Después vino todo el tema, digamos, de Big Data. Ahorita hablábamos de los data warehouses, ¿no? Cuando las empresas empezaron a tener este tema de los ERPs, los data lakes para explotar información. Y después viene todo el tema de la nube, ¿no? O sea, antes del paso de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me tocó ver mucho cómo muchas empresas, y sobre todo en México, eran dueñas pues de sus servidores, de su infraestructura, de sus fierros, como a veces decimos, y les cuesta o les sigue costando trabajo como que confiar en que realmente la información va a estar mucho más segura, mucho más protegida en el tema de nube. Entonces, digo, lo hemos platicado, yo te decía, creo que hay una capa de empresas que son regularmente empresas pues globales, multinacionales o de a lo mejor las 500 empresas top de México que ya están en conversaciones o que ya tienen parte de su infraestructura en la nube y que hoy ya casi que proyecto que empieza en la nube. Pero, o sea, somos un país en el que el 99% de las empresas son pymes y creo que hay una labor enorme de evangelización en términos de nube, ¿no? Un poco refrescando lo que tú decías. Ahora, si eso no está, digamos, donde tiene que estar, no podemos pensar en escenarios de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, recordemos que están los lenguajes de inteligencia artificial de muchas empresas, digamos, que hoy están en el top of mind de nosotros, pero los lenguajes o los modelos de inteligencia artificial no funcionan si no tienes la data correcta. Uh-huh. Y para que tengas la data correcta, hay veces que es muchísimo volumen de datos. Entonces, hoy, si tú tienes servidores, quizá a veces no tienes la capacidad para procesar esos grandes volúmenes de información. Entonces, primer mensaje, los que quieran empezar con temas de inteligencia artificial tienen que estar convencidos que la nube es una prioridad. Segundo, ¿por dónde empezar? ¿No? Yo siempre tengo como quizá tres maneras de empezar. O sea, yo creo que hoy las empresas como SAP, como Oracle, como Salesforce, ya tienen inmerso en su tecnología algunas funcionalidades que usan inteligencia artificial. Por lo tanto, si tú eres una empresa que ya tiene un software as a service, pues atrévete a probar pues las recomendaciones o algunos procesos que realmente te van a hacer la diferencia. Creo que ese es el camino más fácil porque ya tienes esas aplicaciones. El segundo tiene que ver con quizá tú ya armar algunos modelos específicamente para tu empresa, ¿no? Uh-huh. Obviamente ahí necesitas gente especializada que te ayude, pero yo siempre digo que escojas el escenario en el que realmente te saldría más, no te saldría más caro meter gente. Claro, porque además tú me decías hace unas semanas algo bien interesante. Hay soluciones que no necesitan inteligencia artificial y que muchos, porque ahorita está el hype, te quieren vender inteligencia artificial donde no la necesitas. Necesitas que funcione lo que ya tenías, ¿no? Exacto, y eso es clave. Exacto. Entonces, que funcionen tus sistemas o a lo mejor es un proceso que puedes resolver hasta con gente. Uh-huh. Y es mucho más barato, mucho más efectivo. Entonces, no es para todos, pero hay que elegir. Y yo creo que ya viene, digamos, una tercera ola en la que ya empiezas a usar inteligencia artificial para crear cosas, ¿no? O sea, digo, lo veíamos que nos tocó coincidir esta semana en un evento de AWS, donde ya la inteligencia artificial te puede generar código para tú generar tus propias aplicaciones. Entonces, digo, no por complicarlo mucho, porque obviamente este podcast lo va a escuchar, es un público muy, muy diverso, pero sí creo que hay que acercarse a expertos para que te puedan ayudar a encontrar esos escenarios que tienen sentido, que se pueden probar fácil, que si te equivocas no va a pasar nada, pero creo que el tema es entrar, o sea, empezar a probar con escenarios sencillos que puedan generar impacto y con eso de ahí yo creo que es como que, bueno, no sé, seguramente tú que usas muchísimo ChatGPT y esas cosas, o sea, ya hay personas como nosotros que ya no viven sin eso, pero a lo mejor la primera vez era como que un poco... Sí, no, y además estamos en ello porque la velocidad que ya, por ejemplo, a mí me ha faltado
utilizar más Perplexity, porque obviamente se va sumando, ¿no? Porque pagas Cloud y luego pagas ChatGPT y luego Gemini y así vas. Y entonces tienes que administrar muy bien. Digo, en lo individual no tiene mayor problema, pero cuando estás hablando de una empresa no es sencillo decidir cuál es el caso de uso, con quién, cómo, qué vas a hacer. Y sobre todo, y creo que ahí hay mucho también que le aportas a los líderes de las empresas, que es que a veces obviamente el director general de una empresa no está centrado específicamente en esta discusión, a veces la recarga mucho en su CIO, en su CTO, etcétera, y le van a decir cosas, digamos, dependiendo qué decisión tomó en su momento, por ejemplo, con los que mencionas, Salesforce, Oracle, pues le van a decir, van a estar orientados a eso y les va a costar mucho trabajo dar los saltos, digamos, que se requieren, pero el CEO no tiene, o mujer o hombre, no tiene la capacidad porque no le da la vida para profundizar demasiado en cuál es el salto que pudiera dar. Hay algunos visionarios que sí, pero no es la mayoría. Ahí, ¿qué les recomendarías? Porque hay algunos, como dices, es un público muy amplio. Luego hablamos que además, ahorita voy a abordar otra parte, pero ¿qué le recomendarías al líder de una empresa que está en una posición de responsabilidad, que no es especialista en tecnología? ¿Cómo poder conceptualizar esta parte? Sí, yo creo que es acercarse a empresas, digamos, en este caso, o sea, en mi caso, mi empresa, ¿no? O sea, yo ahorita estoy asesorando un par de CEOs en tratar de encontrar esos escenarios. Por un lado, en temas, Rodrigo, de inteligencia artificial, o sea, dónde hace más sentido y cómo hacerlo. Pero te podría decir que, por ejemplo, TEC de Monterrey, o sea, las universidades también tienen áreas de asesoramiento a empresas que de pronto también son, digamos, organismos más agnósticos. Las mismas empresas de tecnología, quizá no necesariamente a un nivel del CIO. O sea, hay muchas empresas que están hoy haciendo, por ejemplo, te hacen algunos talleres de descubrimiento, ¿no? Con Design Thinking, en donde hace más sentido hacerlo. Entonces, aunque yo creo que es un poco el tema de la confianza, ¿no? Tú has entrevistado a muchos líderes, por ejemplo, a Gustavo Barcia de NIDED, que también hacen un trabajo en eso. Entonces, yo creo que es esas personas en las que tú confías que van a tener un punto de vista muy agnóstico y que entienden estrategia, ¿no? Porque, o sea, si es alguien hiper técnico, pues se va a ir al escenario más tequi, pero con el cual el CEO pueda tener una conversación y encontrar ese escenario. Ya después la tecnología para mí es un segundo camino. O sea, ¿cuál vas a usar? ¿Cómo la vas a usar? Pero sí tratar de encontrar esto. Sería acercarse a este tipo de empresas o a universidades o empresas especializadas para poder guiar esa conversación, ¿no? Claro. Ahora, hay otro componente obvio, y también lo platicaba con Blanca Juana, que también va a estar con ella, y ahí escuchen a Buena Banda, pero es la parte del género, ¿no? Tú has sido una impulsora, he platicado contigo y me has dicho, bueno, a mí, por las mentorías, el liderazgo, la fricción no ha sido tanto, pero claramente sí, por ejemplo, en cómo organiza uno su vida familiar, porque los datos así lo muestran. En la pandemia, pues la carga, digamos, pues de las responsabilidades domésticas, etcétera, recayó más en las mujeres, etcétera. Y eso fue la pandemia un punto álgido, pero a lo largo de la construcción de una carrera es bien importante, uno, a quién eliges de pareja, y dos, cómo vas organizando esa parte. Tú, pues obviamente tienes una carrera muy exitosa. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y qué le puedes aportar? Porque a lo mejor hay parejas jóvenes, mujeres jóvenes que nos están escuchando y dicen, uy, qué difícil porque luego me caso y se complica la vida. Yo creo que todo es un tema de organización, Rodrigo. O sea, yo digo, siempre lo he dicho, a mí mi calendario es el que manda. Yo hago luego la broma que digo que si tu cumple no está en mi calendario, es muy probable que se me olvide. Pero bueno, yo nací en un momento en el que se empezó a discutir mucho el tema del balance de vida. Balance de vida-trabajo, ¿no? En su momento. O sea, porque nada más se hablaba de vida o trabajo, ¿no? Exacto. Y sí había una creencia de que eran 8 horas dormido, 8 horas con tu familia o lo que tú quisieras hacer y 8 horas en la oficina. Y la verdad que después de muchos análisis que se han hecho, se ha encontrado que el tema del balance es diferente para cada uno de nosotros. O sea, yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, que sabes que me levanto a las 5 de la mañana, hago mi ejercicio, o sea, en la semana trabajo a lo mejor días de muchas horas, pero el fin de semana sí trato de dedicarle a mi familia, a lo que me gusta hacer. Creo que todo es un tema de encontrar tu balance, porque yo creo que si no estás en balance, no vas a ser feliz en lo que estés haciendo. O sea, por más que seas el CEO de una empresa o el presidente o sea, si no estás en balance, no lo vas a hacer. Pero también algo que encontré fue que muchas personas piensan que ese balance es responsabilidad de la empresa.
Entonces es como que, oye, no, es que mi jefe me pide tal cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que estuve en una situación, acaba de entrar voy a decir, al Palacio de Hierro, y ya era un viernes en la tarde porque realmente en Palacio lo que hicimos fue que teníamos más horas de trabajo de lunes a jueves y los viernes eran viernes cortos. Y tenía una fiesta infantil de mi hijo, pero tenía súper poquito, ¿no? Y mi jefe me dijo, Ángela, necesito verte viernes en la tarde. Y claro que te entra ya sabes, Sí. pues acabo de entrar, es el director general, pero en ese momento le dije sinceramente, oye, yo tenía, pues dado que son viernes cortos, tenía este tema personal y lo tomó súper bien. Entonces ahí a lo mejor yo hubiera dicho, no, es que me hicieron quedarme y por eso no pude ir. No, o sea, es tu responsabilidad decir, tratar de poner esos límites, claro, cumpliendo con tus responsabilidades en todos los aspectos. No, y además me parece maravilloso lo que acabas de decir porque le das, depende del tipo de jefe, porque a lo mejor desde que te quiere probar hasta no sé qué, y si tú comunicas transparentemente, oye, tengo algo, es tan importante que lo hacemos, lo hago, ¿no? Porque estoy seguro que esa era tu respuesta. Claro. Pero si no es tanto, y lo podemos ver en otro el lunes, en la mañana. Puede ser, ¿no? Y lo preguntas transparentemente y creo que eso es bien importante. Sí, totalmente, Rodrigo. Y yo creo que otra cosa también relevante, o sea, uno, que el balance depende mucho de ti. Y el otro tema es como estar presente en lo que decidas estar, ¿no? Porque luego lo que pasa es que de pronto muchos o muchas de nosotras decimos, oye, sí, tomo esto, pero a su vez estoy como que pensando, chin, es que dejé de hacer esto. O sea, a ver, si tú decidiste dedicarle 2 horas o hoy 12 horas al trabajo, que realmente estés, así como el fin de semana decidiste estar las 24 horas con tu familia, ¿no? Creo que también el tema de vacaciones es algo que ha evolucionado muchísimo. O sea, a mí me parece que antes era como que tengo que pedir vacaciones. O sea, yo creo que hoy las empresas están conscientes que el tema de salud mental es vital. Creo que entrevistaste alguna vez a Regina de Cuéntame, que es una empresa, que es una startup que habla de temas de salud mental. Y hoy la principal causa de baja en las empresas es el tema salud mental. O sea, es un tema que a veces no se habla, ¿no? Tan abiertamente. Entonces, yo creo que también se vuelve otra vez tu responsabilidad realmente tratar de encontrar y no dejar. Claro, la empresa tiene que ver, por supuesto, porque la cultura, tu jefe y todo. Pero sí creo que en eso tú tienes que establecer tus límites. Y es lo que a mí, Rodrigo, me ha funcionado y creo que hasta ahorita he logrado realmente ser una líder bastante balanceada en todos los aspectos, para... Y ahorita me hiciste pensar en algo incluso olímpico, porque obviamente yo soy generación 1980 y es así como, ¿cómo? ¿Estás deprimido? Pues corre y se te quita, ¿no? Normal. Pero veía a esta gimnasta Biles que se retiró a tiempo. Digo, oye, es como un ejemplo paradigmático y pues acaba de ganar muchas medallas y podría no haber ganado muchas medallas, pero ella priorizó y escuchaba un bite de ella que decía, yo priorizo y todos los jueves veo a mi terapeuta. Y sin él yo no estaría aquí, ¿no? Y ahora que ganó un montón de medallas, pero habla mucho de ello, ¿no? O sea, de esta parte. Y la otra, porque además en la pregunta que te hacía, reflexionaba lo que platicaba con Claudia Jáñez, y decía, por esas preguntas a veces no se las hacen a los hombres. Quiero decir que sí se las he hecho a todos los que han venido. La parte del balance, pero que sí es bien importante cómo te organizas también en tu mundo doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tener, o puedes no tenerlo, pero te organizas, como tú decías, es un tema de organización. Pero vaya que es importante a quién escoges para acompañarte en la vida, ¿no? Funcione o no, porque eso no se puede saber. Totalmente. Mira, yo le llamo red de ayuda. O sea, claro, no es red de ayuda a la persona con la que decides que te acompañe. Pero para mí, la persona que decides que te acompañe durante tu vida tiene que sumar, definitivamente. O sea, yo tengo la fortuna, estoy casada hace 25 años y la verdad es que mi esposo Fer es lo máximo y realmente, o sea, gracias a él es que yo he podido hacer o llegar hasta donde he llegado. O sea, cuando yo decidí salirme de SAP para moverme a Zafilo, la verdad, quien me empujó fue él. Porque claro, yo estaba 18 años en una empresa, acababa de nacer mi hijo en ese momento. O sea, era el peor momento, la verdad, para moverme. Y él me dijo, Ángela, es que si no te mueves ahorita, ya nunca te vas a mover. Y creo que tenía un punto, ¿no? Entonces, por un lado, la persona que te acompañe, pero segundo, también tu red de ayuda. O sea, yo creo que hay veces que tú tienes que definir y decir, a lo mejor invertir un poquito en alguna ayuda para que realmente puedas a lo mejor ejecutar. Tienes que medir, ¿no? A ver, ¿cuánto me cuesta ayuda versus cuánto yo soy productivo en a lo mejor esa hora que le tengo que dedicar a transporte o que le tengo que dedicar a cuidados de la familia o de papás, ¿no? Porque también nos pasa que de pronto nuestros papás necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, definitivamente, Rodrigo, y me quiero regresar al tema que platicabas de la gimnasta, porque hay un libro que me fascina que se llama Quit.
Se lo súper recomiendo. ¿Quién lo escribió? Bueno. Ay, ahorita se llama Quit. Y es el arte de saber cuándo dejar algo, ¿no? Yo pienso que el caso de esta gimnasta va a estar en algún momento en ese libro, pero, o sea, en lo que se basa este libro es que él arranca diciendo el alpinismo, ¿no? O sea, la gente que quiere subir al Everest, en el plan de su vida también hay un plan de cuándo tendrías que abortar la misión, ¿no? Entonces, de pronto a nosotros nos pasa que estamos en nuestra carrera, digamos, corporativa y nunca pensamos en qué pasaría si un día quiero hacer algo diferente, si un día ya no puedo trabajar, porque cuántos casos sabemos a lo mejor de personas que desgraciadamente a lo mejor pasaron por un tema personal difícil. Entonces, yo creo que el caso de la gimnasta va a estar ahí en algún momento porque ella lo que dijo es, a ver, en este momento yo no creo que voy a hacerlo de la mejor manera, necesito este break, y ella decidió bajarse de la Olimpiada anterior, se preparó y hoy viene y hace un súper papel, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también tenemos que pensar siempre, o sea, siempre tener planes B, planes C. Y en el libro que dice cuándo es el momento, por eso es lo más difícil, tú lo acabas de dar y creo que debe estar en el libro también porque pues has dado un vuelco, digamos, y te está yendo muy bien, etcétera, lo sé, pero ¿qué te dice el libro en términos de en qué momento dices adiós? O sea, lo que dice el libro es que tú siempre tienes que estar analizando tanto tu performance como cómo te sientes, como también estar abierto a escuchar qué está pasando, para que tú realmente casi que todos los días te preguntes si el camino en el que estás hoy es el camino que quieres seguir. Obviamente tiene que ver con temas de propósito y todo, pero lo que dice es que tú casi siempre tomas decisiones porque te obligan a hacerlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No, pues ya no trabajo aquí porque cerraron la empresa. Sí. O ya no trabajo aquí porque, o sea, es como que regularmente y sobre todo en la vida laboral casi siempre es así. Pero que si tú estás realmente consciente y siempre evaluando esas alternativas, es mucho más fácil que tú digas, es el momento correcto para dar este paso. Entonces, yo creo que es algo que bueno, está súper interesante, de verdad lo recomiendo muchísimo, porque creo que te prepara no solamente por temas laborales, sino también temas personales en la vida, para estar mejor preparado. Me hiciste acordar de Steve Jobs, ¿no? Que es muy común que decía, yo todos los días me rasuro y entonces cuando durante varios días me rasuro y estoy amargado, pues no quiero arrancar el día, sé que es momento de cambiar, pero esa pregunta fundamental sí que la tienes que hacer porque luego sí te encuentras, y seguramente te ha tocado, ver personas que están muy amargadas con su vida, pero quedaron atrapadas en un ingreso, en un modelo de familia, etcétera, y siempre tendrías que tener la oportunidad de no llegar a ese grado exacerbado, porque además puedes generar mucho daño alrededor tuyo, y dar el paso, ¿no? Pero bueno, pues no es un asunto sencillo, voy a leer el libro porque suena muy interesante. Ahora, hablando de ello, ¿qué de la nueva etapa en la que estás, que además estás trabajando más, eso es muy interesante, pero qué es lo que más dices, qué buena decisión tomé, y qué otra parte dices, pues esto sí lo extraño, ¿cuál es ese balance? Sí, mira, yo creo que siempre, a ver, yo he tenido la verdad la fortuna de que los roles corporativos que he ejecutado han sido roles súper lindos. O sea, y súper lindos hablo de que son en empresas que admiro, que la posición es una posición relevante. Obviamente viene el tema de compensación, pero yo creo que lo más importante es el impacto que generas en esos roles. Para mí cuando yo digo que el rol es muy lindo, es el impacto que puedes generar. No solamente hacia afuera, clientes, socios de negocio, etcétera, pero también en los colaboradores. Entonces, ese para mí son roles ideales, y al final en esos roles, pues siempre tienes la ventaja de tener una organización que tiene una misión, unos valores, inversiones, etcétera, ¿no? O sea, esa parte yo creo que es la que de cierta manera extrañas, ¿no? Esa parte más estructurada. Sin embargo, lo que estoy haciendo hoy, como te decía, a mí me permite, como que hoy el reto que tienes como emprendedor es que tú tienes que definir, o sea, tú tienes que definirte tu misión, tu visión, tú tienes que decidir en qué inviertes, en qué no inviertes. Y creo que también son aprendizajes que te sirven para, si yo eventualmente decidiera complementar, y ahorita te hablo de un concepto que me gusta mucho que se llama Portafolio Life, con algún rol corporativo. O sea, creo que aprendes mucho a balancear todos esos aspectos, porque yo creo que hoy el rol que estoy ejecutando, o sea, quizá en el rol de CEO de una empresa,
pues todas las decisiones que tomas de inversiones, de budget, pues al final, pues es tu dinero, pero no es tu dinero, ¿no? Hoy en día, cuando tú eres emprendedor, pues es tu dinero. Entonces tienes que ser mucho más consciente de si contratas, no contratas, etcétera. Entonces yo creo que es esa, a lo mejor esa libertad, ¿no? Que te da, o a lo mejor peace of mind que te da el pertenecer a un corporativo. Pero yo te puedo decir, Rodrigo, que siempre he tomado estos roles como si fueran mis empresas. O sea, yo siempre he creído que cuando, y no importa que seas el CEO o no, yo siempre digo que si cada persona en las empresas actuara como el director general, las empresas funcionarían diferente. Desde una persona que va a imprimir 100 copias de una misma cosa que dice, oye, el director general imprimiría 100 copias de este documento pensando o el en director general de su empresa, ¿no? Ajá. O sea, tal cual, porque es que me ha tocado ver de varios, ¿no? Pero cuando tu piel está en el juego, que normalmente la constancia en las personas exitosas, como es tu caso, que hay otra característica, siempre a veces tienen emprendimientos laterales, que es como un hobby, ¿no? Y por ejemplo, uno de artesanías que es muy interesante y eso casi nunca lo cuentas, pero que habla de esta capacidad siempre de estar, no por generar valor, porque no es un tema de generar dinero, sino porque pues te gusta, ¿no? Y además te da insights y experiencias muy interesantes, pero la otra es que siempre asumen la responsabilidad y yo me he dado cuenta que las personas que no les va tan bien, diría en general en la vida, es las que descargan su responsabilidad en una organización, en un sistema político o lo que sea. Y creo que un buen consejo, digamos, que trasciende en lo que estás diciendo es, asumes la responsabilidad de lo que haces, porque tu piel está en el juego y por eso no imprimirías 100,000 copias cuando podrías imprimir 3, ¿no? Exacto, sí. No, y sobre todo, Rodrigo, que yo creo que en roles, digamos, de direcciones generales, de management, etcétera, las empresas regularmente te dicen el qué. O sea, tu objetivo es pero el cómo lo tienes que definir tú. Entonces, aún dentro de las empresas, ahorita está este concepto de intraemprendimiento, es que están poniéndole a los ejecutivos los retos de tomar decisiones de inversiones, de contrataciones, de todo, como para darles esa responsabilidad de un director general en las diferentes líneas de producto, en las diferentes líneas de la empresa. Y creo que eso al final es lo que a mí me ha permitido traducir esto en lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Claro. O sea, ahora, me mencionas un concepto portafolio de vida, ¿cómo es eso? Sí. Es que fíjate que, retomando un poquito lo que decías del balance de vida-trabajo, que antes hablábamos de que pues tu trabajo y tu vida personal, ¿no? El otro día escuché un concepto muy interesante, creo que era, no sé si era MIT o Harvard, que se llamaba Portafolio Life, que obviamente después, o sea, la pandemia nos obligó a repensar muchas cosas, ¿no? Y bueno, esto creo que se ha discutido muchísimo, pero que de lo que dejó la pandemia es que hoy estamos más conscientes que ya no es ese o tu casa, déjame llamarlo así, y tu casa y tu trabajo, sino que hay una serie de cosas que tú puedes hacer para generar mayor impacto, ¿no? Yo en mi caso te diría, o sea, yo ahorita, por ejemplo, si me pongo a pensar en lo que estoy haciendo es, por un lado, soy consejera de Grupo Herdes, que es una empresa, digamos, pública, que está increíble ser parte del consejo de administración. Ahorita me cuentas un poquito de eso. De una empresa de tanto tiempo. Por otro lado, soy consejera de algunas empresas de startups de tecnología, ¿no? Por ejemplo, Mendel, ¿no? Sí, que está generando un impacto increíble. Por otro lado, soy consejera del TEC de Monterrey, Hub de Inteligencia Artificial, que inteligencia artificial ahorita es el tema, ¿no? Además, pues obviamente tengo mis proyectos de consultoría, pero además estoy mentoreando a mujeres que quieren en algún momento dado entrar en consejos de administración. Soy parte del board de una asociación que se llama 50-50 Women on Board. Entonces, o sea, como que podrías pensar es que son demasiadas cosas, pero al final, o sea, si tú defines que ese portafolio es el que hace sentido ahorita, y eso además lo combinas con la posibilidad de tu familia, tus hijos, si decides casarte, si tener hijos. Para mí, por ejemplo, es súper importante el ejercicio, ¿no? O sea, si yo no hago ejercicio todos los días, siento que algo me falta, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo acomodas? Porque claro que sabemos que el tiempo es finito. Entonces, ¿cómo acomodas ese rompecabezas para no sobrecomprometer cosas que no vas a poder hacer, pero sí decir, a ver, realmente este portafolio hace sentido con lo que yo quiero lograr? Y obviamente eso tiene que tener un tema de satisfacción, de impacto, pero también económico, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, yo soy feliz mentoreando empresas aunque no me paguen,
Entonces, yo creo que ese concepto es muy interesante y creo que todos estemos en el momento en el que estamos profesionalmente, puede ser desde los estudiantes hasta gente que ya lleva mucho tiempo en corporativos o gente que ha emprendido desde muy joven, porque yo conozco mucha gente que ha emprendido desde muy joven. Tienes siempre que tener ese balance. Mira, te voy a dar el ejemplo del otro día de una chica que me buscó porque está poniendo su empresa de consultoría de sostenibilidad. Ella trabajó muchísimos años en Bimbo. Y yo el consejo que le daba es, creo que es too early para emprender una empresa de consultoría. O sea, a mí me parece que te hace falta más vida corporativa para que tú puedas, o sea, claro. es como el anticonsejo, sí. ¿No? Porque todo el mundo me diría, Ángela, no, pero es que ahorita hay que impulsar a los jóvenes a emprender. Sí, pero hay que ser consciente, hay que impulsarlos, pero teniendo en cuenta que tienen la experiencia y para que sean exitosos. Entonces, claro. Ese es un poco el concepto, Rodrigo, que me parece súper interesante y además el portafolio Life no es fijo. O sea, tú tienes que ir evaluando todos los días. A mí me llegan muchísimas invitaciones a cosas que yo digo, oye, esto sí y esto no. Está en mi propósito, está en mi objetivo de portafolio Life ahorita, lo hago. Y si no, pues vas a tener que decir que no. Yo, por ejemplo, tengo que hacer consolidación fiscal en el sueño, ¿no? Porque tengo un déficit y entonces es importante, ¿no? Y digo, más allá de la broma, pero es que cuando haces ejercicio estás muy en contacto con tu cuerpo y eso es fundamental en lo que decías, por eso creo que hay coincidencia en eso y muchos que han estado aquí en este programa, es así porque te da este contacto permanente, ¿no? Y entonces cuando acumulas déficit, pues dices, tengo que consolidar. Tengo que pagar, ¿no? que el sueño también a veces tengo que pagar, pero ya me estoy aplicando más. Sí, siempre es un desafío esa parte. ¿Y cómo, y ya por último, cómo observas, digamos, desde un Grupo Herdes, que es una empresa que tiene un montón de ramas, es fascinante, ha hecho muchas adquisiciones recientemente, obviamente está muy al tono con la tecnología, entre un Mendel y otros jugadores que sé que son más tradicionales, pero que están en transformación, ¿cuál es el hilo conductor de la parte, digamos, que hacen bien y cuál es el hilo conductor de la parte que no hacen tan bien? Sí. Mira, antes de pasar a eso, te voy a decir algo que he visto ahorita y por eso quiero dividirlo en dos. O sea, yo creo que a nivel de los consejos de administración, ahorita realmente hay un sentido de urgencia por tener consejeros que sepan de tecnología. Sí. O sea, sí te das cuenta que además de todo lo que a lo mejor Claudia Jañez te habló muy bien de, pues el consejo te tiene que renovar, etcétera. O sea, hoy sí hay una necesidad de tener gente que sepa de tecnología. ¿Por qué? Porque los consejeros patrimoniales, no patrimoniales, independientes, de pronto son expertos en finanzas o expertos en legal o expertos en compensaciones o el director general, que tú mismo lo decías, a lo mejor no necesariamente, o sea, entonces, en este tipo de empresas, yo creo que ahorita la parte de la necesidad es realmente traer gente de buen nivel, ya sea en el consejo o en el comité de tecnología, porque hay un órgano que se puede definir, que es lo que yo estoy haciendo ahorita en Su Carne, que es el órgano, o sea, ser la líder del comité de tecnología que está debajo del consejo, que reporta al consejo, pero que realmente guía a la empresa en los siguientes pasos, ¿no? Entonces, digamos, este es digamos, en las empresas que hoy han sido muy exitosas, pero que necesitan entender qué hacer. Ahora, si me voy a las empresas, ya hablando de las que estoy mentoreando, hay otro tipo de empresas de tecnología, por ejemplo, como Mendel, que creo que ellos son los expertos de la tecnología, sí. Están siempre pensando en cómo mejorar su producto, que es increíble, pero creo que la guía viene mucho más en temas de go-to-market, o sea, en temas de cómo acercarse a los clientes, de cómo acercarse a los clientes grandes. ¿Por qué? Porque eso es algo que, por ejemplo, a mí en mi caso me ha tocado hacer durante toda la vida, ¿no? Entonces yo te diría, esas son como que para mí las prioridades que hoy deberían de tener las empresas grandes y de pronto veo las empresas quizá más o de base tecnológica o que están intentando hacer cosas diferentes, más en términos quizá comerciales que de tecnología per se. O sea, yo a Mendel no le tengo que decir en qué tecnología mejorar, sino más bien a lo mejor temas más o de gente o comerciales o de adopción de valor en los clientes. Sí, fascinante y sobre todo porque, por ejemplo, alguna vez lo hablamos, Carlos García Otati decía, pues la decisión clave que tomé con Kavak fue el RP, ¿no?
Sí. Porque es el punto de partida, pero ahí tu visión pues es muy interesante porque tienes muy buen conocimiento del mundo de la tecnología, pero también corporativo, y entonces cuando se complementan pues se vuelve realmente un gran generador de valor. Ángela, pues gracias por estar en este podcast, la verdad es que ha sido muy útil, va a ser el primero de muchos seguramente, ya hablaremos de otras cosas, pero pues ya nos dejaste además buenas lecturas, tengo que leer Quit y Consolidación Fiscal en la parte de dormir. Sí, Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti, Rodrigo. Feliz, disfruté muchísimo la plática y esperemos que esto pues ayude a mujeres, hombres, empresarios, no empresarios, a saber que hay personas como yo que tenemos la vocación de hacer que la tecnología realmente sea un diferenciador en todo lo que el país está haciendo. Así que feliz de estar aquí. Gracias, Ángela. Gracias, Rodrigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un capítulo más del Rodcast. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.